Bienvenidos a su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente. Empieza un nuevo año, espero que hayan pasado una feliz Navidad y un feliz año nuevo con su familia. Y bueno, los mejores deseos para este 2016, que sea un año con mucha prosperidad y mucha paz. El día de hoy vamos a empezar con el año con un programa tratando un tema que parece no tan importante, pero que la corrupción que está detrás sí es muy importante. Es lo que yo llamo el megaguiso de los taxis. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Primero vamos a ver una información, primero lo introducimos en este momento, después de que tiene varios meses que ha estado circulando el tema de los taxis, porque casualmente el presidente de la República empezó este año a cuestionar los propietarios de los taxis, a decir que lo va a regresar, pero vamos a ver entonces la historia detrás de los taxis. Vamos a ver brevemente un video directamente una noticia del canal de noticias Telesur. Venezuela, 4.600 unidades de vehículos fueron entregadas a taxistas por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, en el marco de la Misión Transporte, un proyecto que se ha planteado entregar 10.000 unidades al cierre de este año. En esta primera etapa de entrega, el gobierno venezolano ha invertido más de 600 millones de dólares, un dinero que permitirá financiar 20.000 taxis. Bueno, en este video vimos cómo resulta que el gobierno se comprometió con el gobierno de China a entregarle 600 millones de dólares a cambio de 20.000 taxis. Pero hagamos la matemática, saquemos las cuentas. 600 millones de dólares dividido entre 20.000 taxis te da exactamente igual a 30.000 dólares. Entonces uno dice 30.000 dólares. Parece una cantidad un poco alta para el precio de un carro. Entonces investigamos un poco, ¿no? Cuánto cuestan los carros internacionalmente. Por ejemplo, dijimos 30.000 dólares por un taxi puede ser un precio razonable. Cuando vemos, por ejemplo, el precio de un Corolla del año, cuesta en Estados Unidos a precio de concesionario 16.950 dólares. Entonces, si esto es un carro que se supone que es un carro de mejor calidad que un carro chino, un carro en Estados Unidos, donde se supone que es más caro, que no es el mayor, etcétera, como el carro chino le costó al gobierno 30.000 dólares cada uno. Uno se pregunta, ¿no? Entonces, con esos 600 millones de dólares, con los cuales el gobierno venezolano compró 20.000 taxis, hubiese comprado el mismo gobierno venezolano 35.400 Corollas a precio de concesionario, no a precio del mayor, a los concesionarios en Estados Unidos. Una cosa que uno dice, bueno, hay una diferencia de 15.400 carros. ¿Qué pasó con ese dinero adicional para comprar 15.400 carros, no? Y cuando investigamos un poco más, que fue un poco más complicado conseguir el precio de un Chery A3, que es el nombre internacional del Orinoco, cuesta exactamente en China 86.000 yuanes. Eso equivale a 13.000 dólares. 13.000 dólares. Entonces, ¿qué hicieron? Uno se pregunta, ¿qué hicieron con el resto de los recursos, no? Con esos 600 millones de dólares, un gobierno que no hubiese estado metido en negocios turbios, en la compra de los carros, hubiese comprado en China 46.150 carros, es decir, 26.150 carros más de los que compraron. Es decir, el guiso equivale a eso, a 26.000 taxis nuevos, 26.000 ciudadanos que dejaron de tener su fuente de trabajo, que dejaron de tener una fuente de ingresos para su familia, que dejaron de prestar un servicio a los ciudadanos porque alguien lo metió en su bolsillo. 26.150 carros es lo que equivale el guiso de carros del gobierno que hizo en la compra de estos taxis, ¿no? Pero ¿qué hicieron entonces, como les decía, ¿no? Con los 17.000 dólares que faltan por los taxis? Bueno, vamos a sacar la cuenta. Uno multiplica esos 17.000 dólares por taxi por los 20.000 taxis y eso equivale a 340 millones de dólares. Usted y yo compramos nada en dólares, no sabemos, o sea, no estamos familiarizados con la capacidad de compra de un dólar, pero vamos entonces a ver unos ejercicios, unos ejemplos de qué podemos hacer con esa cantidad de dinero. Por ejemplo, ¿qué dejamos de recibir? Mínimo, y siendo muy conservador, 5.000 patrullas policiales. Eso quiere decir, por ejemplo, que hay una patrulla policial para cada 6.000 habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que para el Peñón, por ejemplo, tuviese 2 patrullas policiales exclusivamente para el Peñón, 1 para la Villa, 5 para Caigüire, 3 para Salamiento Miranda y las zonas de Los Chaimas, el Barbudo, etc.
para que tengan una idea, Cantarrana tuviese 2 patrullas solamente para Cantarrana. Y así sería la realidad para toda Venezuela. Cada 6.000 habitantes tuviese una patrulla policial. ¿Es lo que tenemos hoy en día? Ni cerca. No estamos ni cerca de eso. Pero el gobierno prefiere que un amiguito del gobierno, un boliburgués, meta la bicoca de 340 millones de dólares que hubiesen servido para que tuviésemos una patrulla adicional cada 6.000 habitantes. Eso es lo que uno le indigna, cómo los venezolanos tienen que sufrir ante estas situaciones. Bueno, pero veamos otro ejemplo, más indignante aún, si es posible, ¿no? Con estos recursos, solamente lo que es el guiso de 340 millones, porque los taxis hubiesen costado 260 millones de dólares, con los 340 millones de dólares que se guisaron, hubiesen construido 4 hospitales del cardiológico, como el Cardiológico Infantil de Caracas. 4 hospitales que es una de las principales obras, la más moderna, de los que el gobierno se llena de orgullo y los cuales felicitamos que se haya hecho, pero con estos reales solamente lo que se robaron hubiesen hecho 4 hospitales más, es decir, hubiesen hecho un hospital nuevo en Cumaná, porque hubiesen hecho un cardiológico para el estado Sucre, para Oriente, aquí en Cumaná, que tanta hace falta, un hospital pediátrico, un hospital de alguna especialidad o un otro hospital que complemente el actual colapsado. Adicionalmente, siguiendo con el tema de salud, pudiésemos comprar 425 equipos de radioterapia para el cáncer, equipos modernos de última generación, 425 equipos porque cada uno cuesta alrededor de $800.000. ¿Cuánta gente, familiares suyos, no están sufriendo por falta de tratamiento para el cáncer y haciendo colas y sufriendo y tienen que hacer viajes para hacer el tratamiento? Bueno, tuviésemos mucho más de una máquina de estas por municipio. Es decir, si el paciente está en Tunapuy o en Guiria, tuviese una máquina de radioterapia para el cáncer moderna ahí, solamente con lo que se robaron de los taxis. Para que tengan una idea lo indignante que es cuando uno escudriña y se da cuenta los guisos que se mete el gobierno. Pero además de esto, vamos a ver cómo se distribuyeron una vez los taxis en Venezuela. ¿Cuál fue el método? Por ejemplo, sabemos que no fue muy transparente que digamos, pero en el caso de Cumaná, se repartieron a través de la empresa Bus Cumaná, o al menos desde la oficina de Bus Cumaná. Cuando lo distribuyeron, le dijeron a todo el personal de Bus Cumaná que se fuera a trabajar en las unidades, que nadie estuviese en la oficina para ellos hacer la distribución de los taxis. ¿Qué puede pensar uno? ¿Por qué el personal regular no podía estar mientras repartían los taxis, distribuían o hacían la repartición de los taxis? Bueno, porque suponemos que no era de una manera transparente, suponemos que no había un formato justo para repartir los taxis. Suponemos que había algún amiguismo, etc., ¿no? Y uno de esos ejemplos es que la asistente del exdiputado ahora, Hernán Núñez, fue beneficiaria de uno. No está su nombre, por supuesto, pero sí fue beneficiaria de uno. La hemos visto utilizándolo y sabemos que es cierto. Es decir, de esa manera pareciera que fue como que se distribuyó lo que se distribuyeron los taxis, es decir, a los compañeros del partido, a los amigos, y por eso, señor presidente, es que usted ve hoy en día algunos taxis, que usted se está rasgando las vestiduras, porque algunos taxis están quitando las calcomanías de taxi para convertirlos en carros de uso personal. Bueno, es que si lo distribuyó de esa manera, se convierten en uso personal y no son para lo que el Estado supuestamente lo invirtió para hacerlo. Entonces, está teniendo las consecuencias de los hechos equivocados y la mala planificación y el desorden gerencial que ustedes tienen, ¿no? Adicionalmente, estos taxis no tienen papeles. La gente se llevó los taxis, fue creo que hasta Yaracuy, no sé dónde fueron a retirarlos, en Valencia, no recuerdo, y cuando los trajeron sin papeles, es decir, no le dieron papeles al carro, no tienen título de propiedad, no tienen nada del carro, es un carro que está rodando sin la legalidad correspondiente, ¿no? Y por último, estos carros, la gran mayoría de este lote lo entregaron justo antes del 6 de diciembre. Cuando usted se mete en la página de la gobernación, la noticia que sale publicada el 6 de diciembre es justamente entregando taxis y unas lanchas turísticas que entregaron, que tenían, por cierto, más de 7 meses, o por lo menos hace 7 meses yo las vi varadas en los puertos de Sucre, estacionadas en los puertos de Sucre, y ahora apenas es que las vienen a entregar justo antes de las elecciones.
para eso es que usan los recursos los venezolanos, para hacer publicidad de campaña política, para hacer propaganda y para manipular a los venezolanos. Gracias a Dios, el mismo 6 de diciembre, los venezolanos le dieron una elección a este gobierno, votando por un cambio, votando por una manera distinta de usar los recursos de los venezolanos. Ahora, la pregunta que siempre nos gusta hacer, ¿qué debió hacer el Estado? Por ejemplo, esos 600 millones de dólares, pudo el Estado usarlos de manera distinta. En vez de gastarlos para comprar los taxis, los hubiese puesto a disposición para que Toyota los comprara los 600 millones de dólares. Y si Toyota pudiese de esa manera producir los taxis en Venezuela, hablando con gente informalmente en Toyota, de manera extraoficial, puede saber que si Toyota se pone a su máxima capacidad de producción, incrementaría su número de trabajadores en por lo menos 1000 trabajadores, porque es que antes trabajaban 2000 personas y ahora escasamente llegan a las 950. Entonces pasaríamos a tener otra vez 1000 trabajadores adicionales, ganando un sueldo decente, con independencia económica del gobierno, y además esa empresa que está produciendo a su máxima capacidad 120 carros al día, estuviese generando impuestos para el municipio que generarían los servicios, los recursos para que la alcaldía pueda ir y reparar, por ejemplo, el sistema de aguas servidas de Tres Picos, que está totalmente colapsado, que hacen falta escasos 7 millones de bolívares para que la alcaldía o la gobernación puedan cambiar un tubo, y no los tienen. Bueno, si hubiese el alcalde, hermano del alma del presidente, le hubiese dicho: señor presidente, no gasten los reales en los chinos, gasten en los venezolanos, hubiese generado los impuestos para el alcalde, para que el alcalde tuviese los recursos para solventar los problemas de los venezolanos. Pero eso no le importa. Lo que le importa, pareciera, que son los guisos de los amigos. Por último, además con este tema de Toyota hubiese hecho la inversión, es decir, la inversión en bolívares no sale de PDVSA, sino que sale de Toyota. El gobierno solamente pone los dólares y Toyota, y luego el gobierno le compra a Toyota el carro en bolívares para vendérselo a los taxistas a un precio, suponemos que subsidiado de alguna manera, pero a un precio razonable. Esta propuesta y esta investigación se la haremos llegar a nuestros diputados de la Asamblea Nacional para que le metan el ojo a este guiso del Ministerio de Transporte en el caso de los taxis que trajeron a Venezuela. Y para concluir, les recuerdo como siempre que seamos mejores ciudadanos, seamos más activos, y así lograremos tener una Venezuela como la queremos, como la soñamos y como la aspiramos. Si seamos ciudadanos activos, lo lograremos. Espero que tengan un buen día. Me despido de ustedes, agradecido como siempre a su atención, el legislador Paul Elguezábal. Esto fue otra edición de su programa Hablando Claro, porque hablando claro se entiende la gente.